Bueno, y vamos a platicar con Ileana Rodríguez. Ella es analista, especialista, internacionalista. Muchas gracias por recibir la llamada. ¿Qué tal? Muy buenos días a ti y a todo tu auditorio. Bien, Ileana, como especialista, bueno, ayer en su conferencia mañanera, el presidente López Obrador, pues dijo, si no invitan a todos, refiriéndose a los países que integran Latinoamérica, Iberoamérica, obviamente Brasil y el Caribe, pues yo no voy. Mandaría a mi representante, que sería el canciller Marcelo Ebrard, y pues muchos lo interpretaron que pues pedía se invitara a Cuba, a Venezuela y a Nicaragua específicamente. Te pregunto si desde tu perspectiva esto o la idea del presidente mexicano se sustenta en la posibilidad del sueño bolivariano de una Latinoamérica, Iberoamérica junto con el Caribe o unida. Adelante, Ileana. Sí, gracias. Bueno, pues el tema de la unidad evidentemente es un ideal por parte de muchas naciones y no solamente a nivel continente americano, sino incluso a nivel mundial ahora que vemos una guerra de Rusia contra Ucrania. Sin embargo, sabemos también que la diferencia de las ideologías, las idiosincrasias y el devenir de los pueblos históricamente hablando, pues genera brechas y diferencias que le dan un valor único a cada nación y que se respeta. Norberto Bobbio decía que el sistema internacional está lleno de contradicciones y decía, no se puede esperar de un sistema internacional autocrático naciones democráticas y viceversa. No se puede esperar un sistema internacional autocrático conformado por naciones democráticas, justo para revelar esta discordancia que hay en el sistema internacional, las diferencias políticas e ideológicas de las naciones. Es decir, ni el sistema internacional ni los países son democráticos y sin embargo el mundo ha avanzado. La Cumbre de las Américas, Oscar Mario, tiene tres propósitos. Uno es el tema de la sustentabilidad, la resiliencia y la equidad entre los pueblos. Pero esa equidad comienza desde los propios estados que tienen que velar por la equidad entre sus ciudadanos y ciudadanas. Eso es lo que trata de ver la Cumbre de las Américas en junio. Estos países altamente cuestionados por los regímenes que mantienen, que oprimen al pueblo y que tienen poco de respeto a derechos humanos, independientemente de que Cuba efectivamente tenga uno de los mejores modelos sanitarios con una inversión del Producto Interno Bruto del 10% y tenga una población 100% alfabetizada, en otras áreas el respeto a derechos humanos falla. De ahí que Estados Unidos, por supuesto, no invitará a naciones de este corte, considerando también que tiene una ley Helms-Burton que lleva a cabo un embargo en contra de la isla, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, bueno, pues el mandatario mexicano guarda una postura congruente a la política exterior que ha marcado desde el principio de el respeto a la libre autodeterminación de los pueblos. Pero aquí lo que llama la atención es porque no la aplica inversa en relación a por qué Estados Unidos no quiere invitar a estas otras naciones. Creo que también estaría en su derecho Estados Unidos a dejar de invitar a aquellas naciones que consideran que no respetan derechos humanos o que no tienen corte democrático. Entonces, la postura del mandatario, repito, es congruente de acuerdo a la política exterior que ha establecido. Pero lamentablemente el mundo y las relaciones internacionales no funcionan así. Y hay una falla entonces en la interpretación de la diplomacia internacional cuando nuestro vecino nos hace la invitación. Pero tampoco nos debería sorprender en octubre del año pasado, cuando se realizó la cumbre de G20, donde se vieron temas de carácter económico de frente a la pandemia y, por supuesto, los temas ambientales, también de sostenibilidad, el mandatario mandó al canciller. Entonces, creo que tampoco deberíamos sorprendernos porque hay esa congruencia y, por supuesto, que se capitaliza el interior frente a sus votantes. Entonces, ese sería un poco el panorama. Bueno, aquí, Ileana, pues también se agrega un factor que esta cumbre que busca los objetivos que tú mencionas desde su nacimiento, pues ahora tendrá como sede Estados Unidos, que sigue siendo en el continente y en el Caribe
pues la potencia y el país con mayor influencia y poderío en esta parte del planeta, el Big Brother, Estados Unidos desde hace pues muchísimos años. Pero también, ¿cómo explicar estas razones históricas o culturales o políticas, económicas, geográficas, geopolíticas que buscan destacar y además con poco éxito en estas reuniones que, bueno, pues tampoco sirven para mucho, Ileana, de acuerdo también a muchos críticos y especialistas? ¿Cuál sería tu opinión? Sí, todas las cumbres de esta naturaleza lo que intentan en realidad es fijar postura respecto de ciertos temas para que las naciones se comprometan. No hay ninguna vinculatoriedad o obligatoriedad por parte de ningún mandatario para obligar a otro a hacer nada. Pero aquí se trazan intenciones o políticas para tratar de armonizar la conducción de los estados en atención a ciertos objetivos que pueden coadyuvar a las propias economías. Entonces, por eso es importante este tipo de reuniones. Pero en ese mismo sentido, y destacaría entonces la cumbre de países latinoamericanos y de los del Caribe, la CELAC, pues también tendría esta misma intentona, ¿no? Marcar y delinear futuras políticas que no son vinculantes entre estados, pero que son una guía de lo que los estados deberían estar implementando para salir en particular de esta crisis que deja la pandemia, crisis económica, y la crisis que se está produciendo por la inestabilidad que está creando entre los mercados y el rompimiento de cadenas de valor producto de la guerra Rusia-Ucrania. Entonces creo que estas reuniones son políticamente importantes para que acudan los estadistas, los mandatarios, se vean frente a frente, sobre todo después de un aislamiento que se tuvo tras la pandemia, y es políticamente correcto asistir. Se generan vínculos, porque además en la cumbre no solamente asisten los políticos, asisten otro tipo de actores económicos como los CEOs de las empresas y otros actores relevantes que lo que permiten es la sinergia entre este tipo de políticas que se pueden generar. No hay que despreciar ningún foro de carácter internacional donde se pueda adquirir una ventaja incluso en términos de inversiones a los estados que pueden producir empleabilidad y, por supuesto, un avance o un progreso en una nación. No me gustaría decir que está bien que falte o no, simplemente señalar la importancia de este tipo de reuniones, que de suyo Valle Canciller denota que es importante este tipo de reuniones porque finalmente el secretario de Relaciones Exteriores está mandatado por ley a asistir a los eventos en los casos en que el propio presidente no pueda asistir. Entonces, es una postura política de Andrés Manuel López Obrador. Se tiene que observar también como muchas prácticas que otros estados generan. Pensemos, por ejemplo, en Estados Unidos dando el espaldarazo a las naciones que son de interés primordial para ellos, como puede ser Israel, y darle la espalda a otras naciones como puede ser Palestina, ¿no? Entonces, cada estado guarda sus propios lineamientos y sus propios comportamientos frente a aquellos estados a los que no considera en su propio eje de influencia o necesarios. En el caso de nosotros, pues sí, hay una frontera muy extensa donde los temas que están implicados pues nos atan y nos vinculan, pero sí vemos un distanciamiento entre las posturas de los mandatarios de uno y otro país. Eso, a la larga, por supuesto, genera tensiones innecesarias y se genera también una descortesía diplomática protocolaria relevante al despreciar asistir a un foro que es importante de atender. Pero bueno, repito, hay una congruencia en el régimen actual de establecer estos ideales, de tratar de lograr la pacificación a partir de ciertas ideologías, ¿no? Yo no veo cómo se puede obtener una mejora en la calidad de vida de los cubanos y cubanas, de los nicaragüenses o de los venezolanos con ciertas prácticas que son represoras de las libertades y los derechos humanos. Entonces, no entendería cómo puedo pedir que asistan a un foro, pero tampoco tener la capacidad de poder ayudarlos para que se reviertan estas corrientes que existen en el interior de estos estados. Ileana, pero también quizá el presidente López Obrador sabe muy bien que condiciona su asistencia en unos momentos clave y muy distintos históricamente para América Latina y el Caribe, en donde se presentan recientemente eventos
que deben importar en la consolidación de lo que se ha llamado esta segunda ola progresista o la marea rosa, y me refiero a los nuevos gobiernos populares, algunos dicen populistas, pues, en la región. Y ahí está, pues, este bloque, si me permites y si no me corriges como experta: Argentina, Ecuador, Paraguay, Uruguay, Bolivia, Perú, Honduras, Chile, El Salvador, ¿no? Un poquito diferente, bueno, el presidente ha estado ahí, el cambio reciente en Costa Rica, lo que viene en Brasil, lo que estamos por ver en Colombia. Hace esta, bueno, este comentario, pone esta condición en un momento pues muy distinto históricamente a el resto de las cumbres anteriores. Ileana, ¿cuál sería tu opinión? Sí, estamos. A ver, dame 3 minutos, Ileana, sí. y voy con tu respuesta. Estoy con Ileana Rodríguez, experta analista internacionalista. Bueno, regreso con Ileana Rodríguez, especialista, analista internacionalista. Ileana, gracias. Decíamos antes de la pausa que la postura del presidente Andrés Manuel López Obrador, que condiciona su asistencia a la próxima reunión de la Cumbre de las Américas, a celebrarse en Los Ángeles en unos días más, en junio, allá en Estados Unidos, a que no quede ningún país, pues, de este bloque o de este grupo, de este club, como quieras, fuera. Para muchos, específicamente Cuba, Nicaragua y Venezuela, se hace, yo creo que en un momento pues muy diferente, especial, y que requiere de un análisis más profundo, porque decíamos que en esta parte del mundo, América, Iberoamérica, Caribe, como quieras, pues se han presentado eventos que han impactado en esta consolidación de lo que se ha llamado la segunda ola progresista o la marea rosa, ola y marea, la marea rosa, en donde, bueno, pues llegan o han llegado, se han instaurado gobiernos populares, más que populistas o como quieras, y bueno, empezando por México, pero también voy a repetir, si me permites rápido: Argentina, Ecuador, Paraguay, Uruguay, Bolivia, Perú, Honduras, Chile, El Salvador, el reciente cambio en Costa Rica. Vamos a ver qué sucede en Brasil, en Colombia. En Colombia por primera vez estaría llegando un candidato de extrema izquierda. Y en otro plato, en otra cocina, bueno, pues ahí, por razones que todos conocemos, está Cuba, Venezuela y Nicaragua. Pero bueno, tu percepción, tu opinión, porque es un momento muy distinto a las diferentes cumbres desde que inicia este club allá en 1994. Adelante, Ileana. Sí, claro, bueno, sí. Si consideramos, por ejemplo, cómo se instituye el poder en Venezuela en los 90 con Chávez, donde empieza esta primera ola de marea rosa, pues lo que vemos que se aprovecha precisamente un espacio donde había una aguda crisis en todos los sentidos, que genera una estabilidad y permite el ascenso de Chávez y luego otros líderes de corte izquierdista. En esta era, pues lo que observamos es nuevamente un momento contundente de una descomposición, de un sistema político descompuesto, de una profunda crisis política, social y económica que se acentúa con la pandemia y ahora con lo que está dejando nuevamente los impactos de una guerra Rusia-Ucrania, y que por supuesto este tipo de situaciones son aprovechadas por los líderes para ascender bajo un discurso, como tú bien dices, popular, en algunos casos populista, para ascender. La crítica en particular de no invitar estas tres naciones como son Cuba, Venezuela y Nicaragua, que todavía no se les ha enviado la invitación y de suyo seguramente que no se les invitará, por lo menos pensemos en Cuba, que está esta ley prohibitiva Helms-Burton del Congreso de los Estados Unidos que tendría que ser retirada para que se le pudiera incluso invitar a cualquier representante a esta cumbre. Con Venezuela, pues hay que esperar si se logra la invitación, porque hemos visto que ante la sanción de Estados Unidos a Rusia de prohibir compra de petróleo a ese estado, pues se está volteando a Venezuela para tratar de abastecerse. Entonces, el juego político también se vincula, por supuesto, al interés económico, hay que estar atentos. Pero incluso en el caso de esas dos naciones y Nicaragua, Estados Unidos, el argumento que utiliza para no invitarlas
es el sistema electoral por el que fueron elegidos estos líderes, donde los acusan o acusan al sistema electoral de esos países de haber sido utilizados para que estos ascendieran de manera tramposa. Entonces, ese es el gran argumento que utiliza Estados Unidos y no lo hace en contra de las otras naciones que están ascendiendo en esta marea rosa con este corte izquierdista, donde también se están enfrentando a añejas estructuras capitalistas y también a sociedades muy divididas que también quieren un nuevo presente pero añoran el pasado o lo mejor del pasado que tuvieron. Entonces, me parece que había explicaciones políticas y sociológicas al comportamiento de las poblaciones, pero repito, estos líderes no han todavía mostrado un colmillo profundamente izquierdista en contra de sus propias poblaciones o en contra de los derechos humanos, por lo cual los tenderíamos a ver a muchos de ellos más con una tendencia socialdemócrata que países comunistas o socialistas que durante la Segunda Guerra Mundial fueron altamente censurados, particularmente por Estados Unidos. En este caso, pues la justificación es esa, no dejar ir a estas tres naciones por las fallas de su propio sistema electoral que no propicia las condiciones para una democracia, donde el pueblo sea el que vote y su voto valga. Ese es el gran señalamiento en comparación a las otras naciones. No tiene nada malo el ascenso de líderes que quieran implementar a través de nuevas constituciones, nuevas formas que puedan impactar a sus poblaciones, pero la forma en que estos ascienden puede ser altamente criticable si no son el producto del voto popular. Oye, Ileana, para ti significa algo lo que algunos analizan el día de hoy, después de la condición que pone el presidente López Obrador para asistir a esta cumbre, pues dicen que el embajador de Estados Unidos vuela rápidamente para una visita a Palacio Nacional. Puede ser, pero ningún embajador puede ser en ninguna parte del mundo mandado a rendir cuentas a otro gobierno. Un embajador es el representante de un Estado y tiene funciones básicas como la de observar, negociar y proteger. ¿A quién? A su política exterior. Entonces es evidente que Ken Salazar sí logra ese vínculo con su propio Estado y genera molestias al interior del Estado mexicano. Puede ser llamado por el canciller para ciertos temas, sí, pero ser llamado por el presidente para algún tema en relación a estos tres temas de la política exterior también, pero así como ser llamado para otro tipo de situaciones, pues es improbable. En todo caso, cuando hay una inconformidad por parte de un mandatario respecto a la conducta o actuación de estos órganos exteriores de las relaciones internacionales como este cuerpo diplomático, se hace una reunión prácticamente o una nota diplomática de Estado a Estado para exhibir la molestia antes de declarar a un embajador o embajadora persona non grata en un territorio. Entonces, pues hay que ver en qué condiciones se está llamando a Ken Salazar y para qué efectos. Pero en la política internacional y en la diplomacia internacional hay reglas que no pueden ser evadidas por ningún mandatario. ¿Por qué? Porque si no, entonces empezamos a entrar justamente a un eje de Estado autoritario que no conviene a nadie. ¿Por qué? Por la relación tan grande que tenemos con nuestro primer socio comercial y de dónde provienen la mayor cantidad de ingresos producto de las remesas que no son grabadas en los Estados Unidos ni grabadas cuando llegan a México. Entonces, hay que cuidar un poco la relación bilateral, hay que generar diálogos para llegar a soluciones antes de generar una tensión innecesaria entre un Estado y otro. Entonces, Ileana, en otras palabras, dices, espero haberte entendido bien, que pudo ser que ya estaba programada la visita del embajador de Estados Unidos a Palacio Nacional el día de ayer y no fue producto de las declaraciones del presidente por la mañana. Es posible. Bueno, ok, no se descarte. Entonces, 1 minuto, 2 minutitos, dinos tu pronóstico, ¿en qué va a terminar todo esto? Porque estamos a días de la reunión. ¿Crees que el presidente Biden o su secretario de Estado se pronuncie al respecto o simplemente let it be, let it go? ¿Cómo la ves? No se va a pronunciar el mandatario Biden. O sea, entendamos que la relación la ha delegado la vicepresidenta Kamala Harris,
que en la última sesión no pudo venir porque tenía COVID y tuvo que hablar Biden con nuestro presidente. Pero el diálogo se ha ejercido a través de la vicepresidencia y se va a mantener. Y francamente eso habla de la relación que no es entre presidentes tan positiva, pero que en los hechos lo es. Es decir, hay una relación muy importante entre México y Estados Unidos que se ha tratado de mantener a través de las secretarías y las diferentes instancias y agencias gubernamentales de los Estados Unidos, y esa mecánica que se tiene es la que nos debe importar. Ya la relación entre mandatarios, que sí es indeseable que se generen enemistades y estas inestabilidades innecesarias y estas tensiones innecesarias, lamentablemente se presentan en todos los gobiernos, y así es, no siempre se puede decir, y voy a decir un dicho mexicano, no siempre se puede ser monedita de oro. Y repito, cada uno responde a sus propios votantes. Lamentablemente la política internacional para el ciudadano de a pie en Estados Unidos no es relevante. Tú abres los diarios de aquella nación, no viene la postura de México frente a la cumbre de las Américas. No les es importante. Es el país hegemónico por excelencia y que tiene en este momento la capacidad económica frente al mundo. Entonces, no nos sintamos tampoco tan importantes en la agenda de Estados Unidos. Esa es la realidad. Tenemos 30 segunditos. Ileana, por favor, en otras palabras, tu pronóstico: ¿no habrá respuesta del presidente Biden y el presidente López Obrador enviará al canciller? ¿Sería tu pronóstico en principio? Bueno, ok. Sí. Ileana Rodríguez, es un gusto platicar contigo y ojalá sea la primera de muchas este año, ¿eh? Claro que sí, un gusto. Saludos a todos y todas. Chao. Gracias.